para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Meditando en este pasaje bíblico, pidamos la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharán las voces de varios hermanos que voluntariamente han colaborado para el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Un joven calmo y modesto. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos decía, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1012. David era sensible a la influencia del Espíritu Santo, y el Señor, en su providencia, lo preparó para su servicio, adecuándolo para llevar a cabo sus propósitos. Cristo fue el maestro arquitecto de su carácter. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Muy feliz sábado, hermanos. Ya en este sábado, feliz año nuevo. Vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 1 del día domingo 27 de diciembre, cuyo subtítulo es En la solitaria naturaleza. ¿Qué comprendió David sobre su primer entorno en el campo? En el libro de Salmos, capítulo 8, versículos del 3 al 9, nos expresa justamente en poesía lo que David comprendió al observar la creación de Dios en la naturaleza. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y también la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. David comprendió las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, así como nos dice en la carta de Romanos, capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo un ambiente tal conduce al desarrollo espiritual? En el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. David, en el vigor de la adolescencia, cuidó sus rebaños de su padre mientras pasía en las colinas que rodeaban a Belén. Fue Cristo quien habló con el zagal David mientras cuidaba sus rebaños. Cristo habla a nuestro corazón a través de la naturaleza. Al contemplar la grandeza de los cielos, la luna y las estrellas, somos llevarnos a preguntarnos, ¿quién soy yo para que piense en mí y me tomes en cuenta? La pregunta B nos dice, ¿cómo pueden los jóvenes de hoy en día beneficiarse de una educación temprana similar a la de David? En el Salmo 19, versículos del 1 al 3 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay habla ni lenguaje donde su voz no sea oída. David también nos dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Los pensamientos vanos aborrezco, mas amo tu ley. La naturaleza nos lleva a reflexionar. No hay ser humano que no se maraville de la creación de Dios. Estudiando biología, leyendo cada una de las personas que se dedican a examinar los secretos de la vida,
Todos y cada uno de ellos no pueden dejar de maravillarse del hermoso diseño que tiene la vida. Ellos mismos declaran de que no pueden concebir que la naturaleza haya sido causa del azar, sino que realmente encuentran un diseño, un patrón, algo que siempre es hermoso. E incluso muchos de ellos, hombres de ciencia, luego de examinar a fondo los secretos de la vida, fueron inducidos a creer realmente en la existencia de un Dios creador. La naturaleza guarda hermosas lecciones de Dios y de su amor. El cielo puede ser para los jóvenes un libro de estudio del cual pueden aprender lecciones de intenso interés. La luna y las estrellas pueden ser sus compañeros, hablándoles en el lenguaje más elocuente del amor de Dios. La revelación en la creación nos lleva a la revelación escrita, la Biblia, y somos así llevados a encontrar en la palabra nuestra compañía, meditación y seguridad. Que tengan un buen comienzo de año, hermanos, y no nos apartemos nunca de la presencia de nuestro Señor. Que tengan un feliz sábado. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Feliz año nuevo y feliz sábado. Oremos a Dios para que Él nos ayude a comprender las lecciones que tenemos por delante y especialmente que nos ayude en este año nuevo a moldear nuestro carácter, que cada día se parezca más al de Jesús. Es mi deseo para todos. Amén. El corazón del salmista dice el título de esta lección de lunes. ¿Cuál fue el propósito de Dios al otorgarle a David dones poéticos y musicales? Según el Salmo 105, 1 y 2, dice así: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Qué hermoso salmo. Y en el 66, 16 y 17 dice: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con David al darle estos dones? Estos dones, como les ha dado a tantas personas a través de los tiempos. Cada uno de ustedes tiene un don que lo puede poner al servicio de Dios. ¿Por qué hizo esto con David? Porque David, allá donde cuidaba sus ovejas, estaba en contacto con la naturaleza y él podía pensar y podía ver y sentir la mano de Dios. Entonces él le cantaba, él se hizo su propio instrumento, le buscó la nota a cada cuerda que puso y luego escribía lo que pensaba de Dios. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Le clamó a Dios y el Espíritu Santo le puso palabras hermosas para dirigirse a nuestro Padre Celestial. El sencillo pastorcito entonaba las canciones que él mismo componía y la música de su arpa proporcionaba un dulce acompañamiento a la melodía de su fresca voz juvenil. El Señor había elegido a David y encauzado su vida para que tuviera una oportunidad de educar su voz y desarrollar su talento para la música y la poesía. El Señor lo estaba preparando durante su vida solitaria con sus rebaños para la obra que se proponía confiarle en años posteriores. Qué interesante, era un jovencito y él tenía esta tendencia y Dios la aprovechó. Y luego después vamos a estudiar siguiendo la lección que lo puso sobre todos, para hacerle entonces que sirviera a Dios, para que se conocieran sus salmos en todas las naciones y para que todas las naciones le cantaran a Dios. La pregunta B dice:
explica cómo los fieles de todas las épocas han cosechado una gran bendición espiritual de la experiencia de David como pastor en todos los tiempos. Según leemos en Salmos 66 del 1 al 6, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Amén. Qué cosa bonita. Vamos a leer el Salmo 100, el verso 3, que nos dice así. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Que esto nos quede claro. Claro le quedó a David y lo escribió para que fuera conocimiento para todas las personas en el mundo. Dios nos creó a nosotros. Dios es el creador de esta preciosa raza humana que se ha degradado desde el momento en que Adán pecó. Pero sigue siendo bella. ¿Para quién? Para los ojos de Dios, para los ojos de Jesús, que murió por cada uno de nosotros. David diariamente iba participando en una comunión más íntima con Dios. Su mente penetraba constantemente en nuevas profundidades en busca de temas que le inspirasen cantos. Qué interesante, hermanos, el observar la naturaleza nos inspira. El ver las flores, el ver las plantas, el ver la tierra, el ver la hierba que crece, el ver a veces flores que nosotros tal vez nunca las vamos a observar, sin embargo crecen bellezas en lugares para poner más bonita la naturaleza, y de repente en algún momento nosotros las vemos. Así me pasó, fuimos a un bosque a ver un río y mirábamos en el suelo, había unas flores preciosas y dijimos, ¿y estas flores quién las ve? Pero allí estábamos nosotros observando las bellezas que Dios había puesto en el suelo. ¿Quién puede medir los resultados de aquellos años de labor y peregrinaje entre las colinas solitarias? La comunión con la naturaleza y con Dios, el cuidado diligente de sus rebaños, los peligros y libramientos, los dolores y regocijos de su humilde suerte, no solo habían de moldear el carácter de David e influir en su vida futura, sino que también por medio de los salmos del dulce cantor de Israel, en todas las edades venideras, habrían de comunicar amor y fe al corazón de los hijos de Dios, acercándolos al corazón siempre amoroso de aquel en quien viven todas sus criaturas. El salmista relaciona la ley de Dios, que rige el mundo natural, con las leyes dadas por sus inteligencias creadas. Qué interesante. Una vez un señor me dijo, si la naturaleza es Dios, yo creo en Dios. Y yo le dije, no, la naturaleza es obra de Dios. Dios es mucho más todavía, porque esa mente mucho más grande fue la que creó lo que nosotros podemos ver. Interesante lo que pasaba en el taller de carpintería. Situémonos ahora en aquel lugar donde Jesús estaba trabajando, cuando vivía como humano, con todos los pormenores que vivimos los humanos, expuesto a todas las cosas que vivimos los humanos. Con frecuencia Cristo cantaba este salmo. Leyeron los salmos 66 del 1 al 5. Hermosos cantos para aquellos que nos gusta la música, para poder inspirarnos y cantarlos. Cristo cantaba este salmo y porciones de los salmos 68 y 72. Con paciente calma
Cristo hizo frente a las burlas, los sarcasmos y al ridículo de sus compañeros en el banco de carpintero. En vez de replicar con ira, comenzaba a cantar uno de los bellos salmos de David y sus compañeros se unían con él en el himno antes de que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Qué interesante. Hermanos, el corazón del salmista. ¿Creemos que puede ser nuestro corazón? ¿Creemos que podemos cantarle a Dios? ¿Creemos que podemos nombrar sus maravillas? ¿Saben qué? Debemos hacerlo, porque día a día vemos las maravillas de Dios que hace por nosotros. Busquemos servirle en todo lo que hagamos, en todas y cada una de las cosas más sencillas que hagamos, que Dios esté presente porque es para Él. En el nombre de Jesús. Amén. Martes 29 de diciembre. Comprendiendo nuestra perspectiva finita. Explica la limitada comprensión del profeta Samuel cuando Dios lo envió a ungir a uno de los hijos de Isaí para ser rey. Según el relato del libro de Samuel, Samuel todavía estaba llorando la situación de Saúl. Entonces, ahora Dios le dice a Samuel que vaya a Isaí y le dice: yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Y entonces ahora Samuel llega a Belén y le dicen los ancianos: ¿es pacífica tu venida? Dice: sí, vengo a ofrecer un sacrificio. Y llama a Isaí y a sus hijos. Y entonces cuando vio a Eliab, Samuel dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. El comentario del Espíritu y Profecía en Patriarcas y Profetas 6:92 nos dice de que cuando Samuel miró a Eliab, especialmente que se destacaba por su porte principesco, pensó realmente que era el hombre a quien Dios había escogido como su sucesor, y esperó la aprobación divina para ungirle. Pero Jehová no miraba la apariencia exterior. ¿Cuál era el gran problema de Eliab? Eliab no temía al Señor, y si se lo hubiera llamado al trono, habría sido un soberano orgulloso y exigente. Pregunta B. Una pregunta muy interesante, porque dice: ¿qué deberíamos aprender de esta experiencia de Samuel? Especialmente al elegir diferentes líderes y al mirar el futuro de la juventud en nuestro medio. En 1 Samuel 16:7, Dios lo hace reflexionar a Samuel. Le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y en Juan 7:24 dice: no juzguéis según lo que parece, sino juzgad justo juicio. Del error de Samuel podemos aprender cuán vana es la estima que se basa en la hermosura del rostro o en la nobleza de la estatura. Podemos ver cuán incapaz es la sabiduría del hombre para comprender los secretos del corazón o los consejos de Dios, sin una iluminación especial del cielo. Los pensamientos y modos de Dios en relación con sus criaturas superan nuestras mentes finitas, pero podemos tener la seguridad de que sus hijos serán llevados a ocupar precisamente el sitio para el cual están preparados y serán capacitados para hacer la obra encomendada a sus manos, con un requisito muy importante: con tal que sometan su voluntad a Dios para que sus propósitos benéficos no sean frustrados por la perversidad del hombre.
Patriarcas y Profetas, página 692. Y acá el Espíritu Profecía sigue insistiendo en algunos aspectos. Dice, ¿no bastará acaso la completa educación de unos cuantos para todo requerimiento esencial? Es decir, el Espíritu Profecía dice, ¿solamente es necesaria la educación humana? Especialmente para quienes van a ocupar un cargo. La hermana Elena de White se contesta, dice, no, respondo y lo recalco enérgicamente. ¿Qué selección podríamos hacer entre nuestros jóvenes? ¿Cómo podríamos decir nosotros quién habría de ser el más promisorio y quién habría de rendir a Dios el mejor servicio? Con nuestro juicio humano haríamos lo que hizo Samuel, quien al ser enviado en busca del ungido del Señor, miró a la apariencia exterior. Esto es un tema muy importante a tener en cuenta, especialmente a la hora de evaluar a la juventud. ¿Quién podría determinar cuál joven miembro de una familia resultaría en un eficiente servidor en la causa de Dios? Se debe permitir a todos los jóvenes, a todos, gozar de los beneficios y privilegios de la educación en nuestras escuelas, a fin de que reciban estímulo para ser colaboradores con Dios. Estos comentarios han sido sacados del Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 200 y 201. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día miércoles 30 de diciembre estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Una lección sorprendente. El inciso A nos dice, describe la elección de Dios y la sabiduría de su plan. Para realizar esta descripción nos vamos a basar en Samuel, el capítulo 16, el versículo 8 al 12. Y allí nos cuenta de que Samuel fue enviado por Dios para ungir el próximo rey de Israel. Fue enviado a la casa de Isaí. Y allí nos dice que fueron pasando en presencia de Samuel los hijos de Isaí, empezando por el mayor en adelante, ¿no? Nos dice el versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, ni a este ha elegido Jehová. Así pasaron 7 hijos de Isaí, los 7 mayores. Cuando ellos pasaron, ninguno fue elegido por Dios. Samuel preguntó lo siguiente, en el versículo 11 nos dice, ¿están aquí todos tus hijos? A lo que Isaí respondió, y él le respondió, aunque aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces David era el más pequeño de todos los hermanos, y estaba allí cumpliendo su humilde labor, apacentando las ovejas de su padre. Él ni siquiera fue tomado en cuenta, no fue convocado para que venga a pasar en presencia de Samuel. A él ni lo tomaron en cuenta para esto, lo dejaron allí, ¿no? Pero cuando pasaron sus 7 hermanos y no fueron elegidos, ahí Samuel envió a llamar al más pequeño, ¿no? El versículo 12 nos dice, y envió pues por él y le hizo entrar, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Allí fue ungido entonces David, ¿no? El más pequeño. Aquí podemos ver la elección de Dios y la sabiduría de su plan, ¿no? Dios no se fijó en los mayores, que eran arrogantes, orgullosos, engreídos, sino eligió al más joven que estaba allí apacentando las ovejas, aquel pastorcito humilde, sencillo y joven de la familia. A este eligió Dios. Nos dice la nota que cuando Dios llamó a David del redil de su padre para ungirlo como rey de Israel, vio en él
uno a quien podía impartir su espíritu. Entonces, David se iba a dejar guiar por Dios. A él, Dios le iba a poder impartir su espíritu. Entonces, por esto, el plan de Dios era sabio, ¿no? David no era de elevada estatura, pero su rostro era hermoso, expresando humildad, honestidad y verdadero coraje. Entonces, estos eran los atributos que Dios quería para el futuro rey de Israel. La pregunta B nos dice qué deben entender los padres y los maestros al tratar de guiar a los jóvenes bajo su cuidado. Aquí nos cita Proverbios 15:33 y Eclesiastés 7:8. Proverbio nos dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y antes de la honra está la humildad. Y el 8 nos dice, Eclesiastés 7:8, mejor es el fin del asunto que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Entonces, aquí nos resalta el valor de la humildad. Entonces, como los maestros y los padres deben guiar a sus hijos y enseñarle este atributo, ¿no? Dice que la nota que los hermanos mayores, entre los cuales se encontraba el que Samuel hubiera elegido, no poseían las cualidades que Dios consideraba esenciales en un dirigente de su pueblo. Orgullosos, egoístas, engreídos, fueron desechados para dar lugar al que consideraban despectivamente, al que había conservado la sencillez y la sinceridad de su juventud y que, aunque pequeño en su propio concepto, podía ser educado por Dios para llevar las responsabilidades del reino. Entonces David era pequeño en su concepto. A este eligió Dios porque a él le podía guiar y enseñarle las responsabilidades del reino, ¿no? Nos dice la última parte de la nota: impresionada a los jóvenes con el pensamiento de que no se pertenecen a sí mismos, sino a Cristo. Fueron comprados por su sangre y su amor los requiere. Viven porque Él los guarda con su poder. Su tiempo, sus fuerzas, sus actitudes son de Cristo. Es menester desarrollarlas y perfeccionarlas al fin de emplearlas en beneficio de Él. Dios nos ayude a que podamos enseñar a nuestros hijos a servir a los demás, a ser humildes y sencillos. Que Dios nos pueda bendecir y que podamos cada día acercarnos a Él. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes muy feliz sábado. Vamos a estudiar el último día de la lección de esta semana, que corresponde justamente al día jueves, que lleva por título Humilde y modesto como antes. Recordemos que el título de la lección era Un joven calmo y modesto. Estas características estaban en David. ¿Qué es la calma? Es la tranquilidad, es la ausencia de agitación. ¿Qué es la modestia? La modestia y la humildad, o estas dos virtudes, van estrechamente ligadas y hacen referencia a la ausencia de vanidad, de ostentación y de soberbia. Y vemos que, según nos dice el título del día jueves, David, a pesar de haber sido ungido, no perdió estas características de su carácter. La primera pregunta nos dice, ¿qué se reflejaba en la actitud del joven David? Y allí en los versículos vemos el Salmo 23, un salmo extremadamente conocido por todos nosotros, que refleja la gran confianza que tenía David en su Creador, en el Salvador. Él recordaba que Dios no iba a permitir que nada le faltara, ni aún en el desierto Él era capaz de poner mesa, ¿verdad? ¿Qué más? Que Dios era quien lo hacía descansar, lo hacía reposar, que era Dios quien lo conducía o lo guiaba, y lo guiaba a buenos lugares. Él allí hace una metáfora, ¿verdad?, con los buenos pastos. ¿Qué hace Dios además? Dios era el que le infundía nuevas fuerzas, el que estaba a su lado, el que lo reconfortaba. Entonces vemos que David tenía puesta su confianza plenamente en Dios. La nota nos dice,
cuán dulcemente se reflejan los episodios de su vida de muchacho pastor en las palabras de los salmos, ¿verdad? Entonces, como hemos venido estudiando a lo largo de la lección, David observaba la naturaleza para poder escribir los salmos y en este caso acude a la ilustración, ¿verdad?, del pastor, ¿sí? Como nos dice allí el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y ojalá, apreciados hermanos, que esta pueda ser nuestra experiencia, que confiemos en Dios como nuestro líder, como nuestro pastor, como nuestro guiador. Hay un capítulo muy hermoso en Deseado de todas las gentes que titula Jesús el buen pastor. Y allí nos dice que cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra su oído. Y Él los invita como un buen pastor diciendo, seguidme. Sabe además, dice, nuestro nombre, conoce la casa donde vivimos, así como dice que el buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre. Entonces, apreciados hermanos, confiémonos en los brazos de Jesús, así como lo hacía el joven David. La segunda pregunta dice lo siguiente: explique el objetivo y el resultado de la misión secreta de Samuel. Dice allí que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y Samuel, luego de haber hecho esto, se levantó y se volvió a Ramá. Entonces, esta acción, ¿verdad?, del ungimiento de David había sido realizada con la mayor cautela posible. Samuel iba a ungir al siguiente rey de Israel, pero recordemos que el que estaba en el trono en ese momento era Saúl. Por la dirección divina, el Señor le mostró que David era el escogido. Y a pesar de, como hemos comentado, de este gran honor que David recibió, no se ensoberbeció, sino que al recibir el Espíritu de Dios en su corazón, continuó perfeccionando esa experiencia cristiana que tenía con el Señor y capacitándose así para el futuro puesto, ¿verdad?, que le había sido confiado. Creció en fuerza, en sabiduría, en gracia y empleó sus talentos para alabar a Dios, como ya hemos visto en la semana, a través de la música. Tengamos, apreciados hermanos, cada día el deseo de recibir el Espíritu Santo, para que así como David podamos desarrollar un carácter semejante al de Jesús, que nos habilite para desempeñar el puesto para el cual Dios nos ha llamado, que todos tenemos una misión especial de la mano del Señor. Es mi deseo para mí y todos ustedes, en nombre de Jesús. Amén. Hola, un feliz santo sábado, una alegría poder estar con ustedes en esta preciosa oportunidad. Hagamos entonces juntos un resumen de esta preciosa lección que se dio inicio en este nuevo trimestre, en este nuevo año. Vamos a aprender sobre David. La lección se tituló Un joven calmo y modesto. 1 Samuel 16:7 nos dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hablando sobre David, la inspiración describe de que él era sensible a la influencia del Espíritu Santo y el Señor en su providencia lo preparó para su servicio, adecuándolo para llevar a cabo sus propósitos. Cristo fue el maestro arquitecto de su carácter. Consideremos entonces los tópicos. El tópico del domingo nos dice en la solitaria naturaleza. En Salmos capítulo 8, versículo 3 al 9, comprendemos que David en cada una de las cosas de la naturaleza que describe, él encuentra al Creador, a Dios como el Creador de los cielos, de la tierra, del ser humano, de los animales, ¿no? Dios también en este Salmo deja un lugar para el hombre. A pesar de su iniquidad,
David seguramente comprendía su realidad también, pero bueno, fue en la soledad de la naturaleza donde David empezó a conocer a Dios, pues la creación revela al Creador. Somos en gran manera beneficiados cuando apartamos tiempo para meditar en la naturaleza. Entonces, hagamos de la naturaleza, del cielo, un libro de estudio. Con la gracia de Dios podemos aprender hermosas lecciones de mucho interés. El tópico del día lunes, hablamos el corazón del salmista. Bien, nos dice entonces, Dios otorgó a David dones poéticos y musicales con el propósito que exaltara la bondad y el poder divinos y así fortaleciera a los fieles de todas las épocas. Bien, encontramos estos preciosos salmos entonces que hablan de diferentes temas, aquellos que principalmente exaltan a Dios, también ponen en el lugar de creador, aquellos también que claman por restauración de la vida del ser humano. Y bueno, hermosos salmos que con la gracia del Señor todos fueron inspirados por su buen espíritu y que son para nuestro tiempo. Entonces, vemos en el tópico del día martes, comprendiendo nuestra perspectiva finita. Considerando la experiencia de Samuel el profeta, él se dejó llevar por lo que sus ojos veían. Él vio a Eliab, uno de los hijos de Isaí, por su porte, y él pensó que él era realmente el hombre a quien Dios había escogido como sucesor de Saúl. Esperó la aprobación divina para ungirle, pero Jehová no miraba la apariencia exterior. Entonces, en el caso de Eliab, dice la inspiración, no temía al Señor. Si se le hubiera llamado al trono, habría sido un soberano orgulloso y exigente. El Señor quería reflejar su carácter por medio de un rey que pudiera también dar un testimonio vivo a la nación de Israel. Entonces, considerando la perspectiva humana tristemente es muy corta, ¿no? Bien, sin embargo, los métodos que el Señor utiliza nos pueden ayudar hasta nuestros días para poder determinar cuando un joven miembro de una familia, cualquier familia, ¿no?, puede ser un eficiente servidor en la obra de Dios, ¿no? Entonces, démosle oportunidad a nuestros jóvenes para gozar de los beneficios y privilegios de la educación, principalmente de las escuelas de la iglesia, ¿no?, a fin de que reciban un estímulo para ser colaboradores de Dios. En el tópico del miércoles entendemos una elección sorprendente. Bien, entendemos entonces de que Samuel quedó sorprendido de que Dios eligiera al menor y más pequeño de los hijos de Isaí. Entonces debemos ser cuidadosos de dar las mismas oportunidades a todos los jóvenes, pues solo Dios sabe a quién escogerá. Entonces es interesante esta situación. Una de las cosas que se le debe de establecer a los jóvenes en su mente es el espíritu del servicio. Debemos dejar esa impresión en su mente de que ellos no se pertenecen a sí mismos, sino a Cristo. Fueron comprados por la sangre de Cristo y el amor le pertenece a Él, ¿no? El amor de ellos le pertenece a Él. Dios se ha alabado por esto. Y bueno, por último, humilde y modesto como antes, vemos el caso de David. Después de ser ungido para tan importante cargo, David continuó siendo humilde y modesto como antes, esperando con confianza el desarrollo de los planes del Señor. Una de las cosas que tiene que ver con la humildad es que, bueno, sea cual sea el tiempo que vaya a tomar lo que el Señor tenga preparado para nosotros, debemos esperar, ¿no? Debemos esperar y bueno, el Señor obrará. Dios bendiga esta preciosa lección, pueda ser de mucha bendición para cada uno y por supuesto en nuestra vida práctica también, para honra y gloria de Dios. Amén.